comenzando por ofrecer disculpas por haberme demorado unos minutos en llegar. Estábamos con la canciller analizando la situación en Venezuela y la posibilidad de que se pueda establecer un diálogo entre la oposición y el gobierno. Eso es algo que a todos nos interesa. Ese diálogo puede ser mediado por el Vaticano. Ya hay una manifestación de ambas partes de utilizar el Vaticano como mediador y nosotros queremos estimular y exhortar a que eso suceda, porque es a través del diálogo como se pueden resolver los problemas y encontrar las soluciones. Y a propósito del Vaticano, tenemos una buena noticia del Papa Francisco, que podemos confirmar que vendrá el próximo trimestre, el primer trimestre del año entrante, y vendrá a Colombia por 4 días, cosa que nos honra muchísimo. También estaba con la canciller hablando sobre los funerales de Shimon Peres. Lamentablemente, Shimon Peres se nos fue un gran amigo de Colombia, durante toda su vida. Inclusive, anécdotas que poca gente conoce, me decía que él siempre se acordaba que el momento más cercano que estuvo él a la muerte fue aquí en Colombia hace muchísimos años. Después de la Segunda Guerra, vino como funcionario del Ministerio de Defensa a unas negociaciones y estaba volando entre Bogotá y Barranquilla en un avión bimotor, y en la mitad del camino se le apagó un motor. El piloto le dijo: ustedes escogen, eran 3 pasajeros, o nos arriesgamos a aterrizar aquí en un aterrizaje forzoso en la selva, o nos arriesgamos a llegar a Barranquilla, pero si llegamos a Barranquilla y se nos va el otro motor, ahí sí no tendríamos ningún futuro. Me decía Shimon Peres: votamos entre los 3 para arriesgarnos a llegar a Barranquilla, y afortunadamente llegaron. En las últimas 7 asambleas de Naciones Unidas estuve con Shimon Peres, siempre iba a la embajada, siempre preguntando por el proceso de paz, preguntando por Colombia. Inclusive teníamos programado en esta última asamblea, la Fundación Clinton le iba a entregar y le entregó una distinción a Colombia, y él quiso ser el expositor, el que entregaba la distinción. Infortunadamente le dio ese derrame que resultó fatal. Por eso nuevamente quiero enviarle desde aquí todas las condolencias del pueblo colombiano al pueblo de Israel. Shimon Peres fue un gran señor, un gran líder internacional y un gran amigo de Colombia. Yo tenía un discurso escrito, pero creo que la oportunidad no es como para discursos escritos, sino para hacer un intercambio con ustedes. La verdad es que esta es una semana muy especial. Ustedes todos vieron qué sucedió el lunes, es algo realmente histórico, y el próximo domingo pues vamos todos a refrendar esos acuerdos que van a cambiar la historia de Colombia. Por eso creo que la coyuntura amerita que discutamos sobre esa coyuntura y eso qué significa para la industria petrolera y para el país. No sin antes referirme a 2 aspectos que creo que a ustedes también les interesa mucho. Ayer estábamos en Medellín con un grupo de empresarios, de industriales. Allá estaba el doctor Bruce McMaster, que está hoy con nosotros, hablando sobre lo importante de mantener en el país la confianza y la seriedad macroeconómica. Y quiero comenzar por ahí. Todo esto que se está haciendo dentro de unos marcos muy claros. El primero, por supuesto, es dentro de nuestra Constitución y nuestras leyes.
que nos obligan a todos. Todo lo que se ha hecho dentro de la Constitución, dentro de las leyes, para que tenga legitimidad jurídica. Y se ha hecho dentro de un marco que nosotros mismos en este gobierno nos hemos establecido, inclusive a través de reformas constitucionales y legales, y es la de la responsabilidad fiscal. Para el gobierno, y creo que para el país, y eso debería ser una norma permanente, la confianza de los mercados en el país, basada en la responsabilidad fiscal, debe ser siempre una prioridad, por la sencilla razón de que si por alguna circunstancia la economía se viene abajo, todo lo demás queda mucho más difícil de obtener. Esa es una lección que hemos aprendido y que el mundo ha aprendido a través de los años. Las crisis económicas son las que más vulneran inclusive los propios derechos de los ciudadanos. Por eso evitar esas crisis, evitar que a través de acciones y de políticas irresponsables las economías se vengan abajo y se derrumben, esa debe ser siempre una prioridad y ha sido la prioridad del gobierno. Por eso nos impusimos una regla fiscal que vamos a cumplir, y en eso quiero ser muy claro. Nosotros todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo dentro de unos parámetros de responsabilidad fiscal, porque creemos que si por alguna circunstancia damos señales en la vía contraria, el costo va a ser altísimo. Hace poco salió, hace un par de días, el resultado de competitividad del Foro Económico Mundial, en donde mejoramos en la mayoría de los puntos que ahí analizan y nos califican mal en algo que es absolutamente coyuntural, en materia de inflación, que es también uno de los objetivos fundamentales de nuestra política económica. El objetivo, la inflación objetivo, que fue una política que pusimos en marcha hace 16 años, que ha sido muy exitosa, seguirá presente y seguirá aplicándose porque creemos que es la mejor política para contener la inflación. Y si la inflación se salió de la franja fue por circunstancias totalmente ajenas al control del gobierno, pero que por supuesto estamos tomando las medidas para que vuelva a entrar dentro de la franja y estamos seguros de que así será. En ese sentido, pues ustedes han visto cómo la devaluación ha golpeado la inflación, porque la devaluación pues lo que hace es encarecer todos los productos importados. Eso ya se ha asimilado en la economía. Todavía falta un rezago, pero ya está la tendencia muy clara. Y el fenómeno del Niño y el paro camionero, que ambos tuvieron un impacto muy grande en el aumento de los precios, también eso fue coyuntural y la inflación ya comenzó a ceder. Por eso yo estoy de acuerdo con el pedido del doctor Bruce McMaster de que podemos comenzar a pensar en que las tasas de interés llegaron a su techo, han cumplido su cometido y podríamos ya comenzar a pensar en ver cómo se puede bajar para estimular la economía. Y eso es lo que queremos, un crecimiento de la economía responsable en términos fiscales y un crecimiento incluyente. Y por eso todo lo que hemos venido haciendo, lo hemos venido haciendo pensando en proteger a los más vulnerables y en mantener los sectores que la economía, que jalonan la economía, sectores como la vivienda, sectores como la infraestructura. Y ese seguirá siendo nuestro parámetro en términos económicos. En materia de la industria petrolera, también queremos que la industria petrolera continúe siendo un factor importante de nuestra economía. Es una realidad, yo lo he sentido y me he beneficiado pues como presidente de lo que ustedes hacen. 114 billones de pesos fueron los recursos que recibimos
en el primer cuatrenio, entre el 2010 y el 2014, de ustedes, a través de impuestos, de regalías. Y esos 114 billones de pesos se tradujeron en uno de los avances sociales más importantes que ha tenido este país en su historia, en materia de reducción de la pobreza, cerca de 12 puntos y medio. En tan corto tiempo nunca habíamos bajado tanto la pobreza extrema, que la disminuimos a la mitad y que nos dio pie para decir que vamos a cumplir la meta de erradicar la pobreza extrema, inclusive antes del 2030, como se había previsto, si continuamos con esa tendencia. Esos recursos nos permitieron hacer inversiones en los municipios de Colombia que nunca habían tenido ningún tipo de inversión. Y ustedes van por los territorios nacionales, van por todas las regiones apartadas y ven que por primera vez esos municipios están recibiendo algunos recursos en materia de regalías. De manera que yo soy el más consciente de la importancia de la industria petrolera para los recursos del país, para el crecimiento del país, para el bienestar del país. Y en eso no tengo ni he tenido nunca duda alguna. Sé también que estamos pasando por un periodo muy difícil, como aquí se ha mencionado. ¿Quién se iba a imaginar hace un par de años que el petróleo iba a caer a esos niveles? No sabemos qué va a pasar. Y en eso, doctor Lloreda, yo siempre recuerdo una lección que me dio un gran señor, que fue como mi segundo padre, el gerente de la Federación de Cafeteros, Arturo Gómez Jaramillo. Estaba yo muy joven, tenía 23 años, y llegué a Londres a ser funcionario, a estudiar y a ser funcionario de la Federación de Cafeteros en la delegación ante la Organización Internacional del Café. Y don Arturo Gómez, que prácticamente me adoptó, me enseñó mucho de lo que aprendí en la vida, a negociar, entre otras cosas, me decía, joven, a usted le van a preguntar muchísimo qué va a pasar con el precio del café. Y le voy a dar un consejo, diga siempre, lo veo mal, porque si el precio del café baja o sigue mal, van a decir, hombre, este muchacho sí que sabe, tiene buena información. Y si llega a subir, usted puede con una sonrisa decir, siquiera me equivoqué. Entonces, siempre hay que hacer los cálculos y en eso es bueno ser conservadores, es decir, no, mejor tener las sorpresas positivas que sorpresas negativas. Y en ese orden de ideas, el país se está ajustando a una nueva realidad de precios de petróleo más bajos. Bienvenido sea si suben. Y lo que vimos ayer con el anuncio de la OPEP, subió el precio del petróleo bastante, pues, para hacer un día, y ojalá siga. Pero la responsabilidad del gobierno y de cualquier persona es hacer los cálculos como si realmente estuviéramos en un cambio de era. Ya esos precios de petróleo de $120, $100, pues es muy difícil prever. Ojalá lleguen. Pero tenemos y nos hemos venido ajustando a esa nueva realidad. ¿Y cómo nos hemos ajustado? Pues esos 114 billones de pesos que recibimos en el primer cuatrenio, este año y el año entrante es cero. De ese 23% que teníamos de ingreso petrolero, se redujo a cero. Es un ajuste muy fuerte para el gobierno y lo hemos venido haciendo de forma responsable. Y todas las organizaciones internacionales y las agencias de riesgo, las que nos evalúan, todas han dicho, mire, Colombia ha hecho una transición muy dura, muy costosa, pero la ha hecho en forma responsable. ¿Y cómo la hemos hecho? Pues tomando las medidas que se requieren tomar, pero al mismo tiempo siendo prácticos y tratando de mantener el crecimiento de la economía, que es tan importante, tratando de proteger el empleo, que es tan importante, tratando de proteger a los sectores
más vulnerables. Y tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Y eso nos lleva a ver la forma para fortalecer las demás industrias. Nosotros estábamos, infortunadamente, acercándonos a lo que llamamos el resfrío holandés. Estábamos dependiendo demasiado en el sector minero energético. Pero eso no quiere decir, y eso quiero que ustedes lo entiendan bien, que nosotros estemos en alguna forma minimizando la importancia de la industria petrolera. Sabemos que la industria petrolera ha sido, es y seguirá, y queremos que siga siendo muy importante. Y también somos conscientes de los problemas que están afrontando. El doctor Lloreda los mencionó en forma muy clara y categórica. El problema de los precios, primero que todo, que no está bajo el control de nadie, y eso es una realidad. Muchas de las empresas simplemente tienen unos costos de producción, y si esos costos de producción están por encima del precio, pues cierran las inversiones, cierran los pozos. Es así de sencillo, y eso le ha pasado no solamente en Colombia, en el mundo entero. Ustedes lo saben mejor que yo. Ese ha sido un golpe muy duro para todo el mundo que en una u otra forma depende del petróleo. Que aparte de los bajos precios tienen otros problemas, yo soy el primero en reconocerlo. Yo soy el primero en reconocer que han tenido problemas con las licencias ambientales, la demora en las licencias, que han tenido problemas con la protesta social, con los bloqueos, que han tenido problemas y tienen problemas en materia de competitividad. Y somos conscientes de eso y lo vamos a corregir. Esos problemas los vamos a corregir, y espero que podamos sentarnos a corregirlos, muchos de ellos de común acuerdo con ustedes. En materia de competitividad, por supuesto, el government take y los impuestos en este momento nos están colocando en una posición de desventaja frente a otros países que ofrecen mejores condiciones, y al fin y al cabo esto es una competencia para ver quién atrae más inversión, quién atrae más capital, y no podemos salirnos pues de la franja de competitividad. Entonces vamos a bajar los impuestos en la próxima reforma tributaria. Estamos dialogando con ustedes de ver cómo podemos crear mecanismos que incentiven la exploración. Somos conscientes de la necesidad de incentivar la exploración. El mejor incentivo sería que los precios se dispararan, que los precios volvieran a subir. Ese es el mejor incentivo, pero mientras tanto tenemos que hacer lo posible para ver qué incentivos podemos dar para mantener la producción que tenemos hacia el futuro, y si es posible aumentarla. Y ahí hemos hecho varios esfuerzos y seguiremos haciendo esfuerzos. Usted mencionaba, doctor Lloreda, las zonas francas que se decretaron la semana pasada para las inversiones costa afuera, y mencionaba también los mecanismos que se están diseñando para ver si podemos cruzar recursos de exploración contra algún incentivo de impuestos futuros. Es ese tipo de mecanismos que podemos sentarnos a ver qué sirve, y que ustedes nos digan, esto sí sería un buen incentivo, o este no hace ninguna diferencia, porque eso a mí ni me va ni me viene, no me afecta, o sea, no pierda el tiempo tratando de incentivar donde el incentivo no funcione. Y ahí es donde la concertación es tan efectiva. De manera que lo que quiero decirles a ustedes es, primero, que la industria petrolera es y seguirá siendo muy importante para este gobierno, muy importante. Que mantener la producción o aumentarla es prioridad para el gobierno. Que somos conscientes de una serie de problemas que están afrontando, y vamos a ver cómo los resolvemos juntos, porque los problemas hay que afrontarlos. Sí, que hay protestas sociales, sí hay protestas sociales, que hay, usted lo llamó ambientalismo fundamentalista,
hay ambientalismo fundamentalista y lo estamos viendo no solamente en Colombia, en el mundo entero. Todo lo del cambio climático y todo lo que hemos visto en el mundo, las ONGs ya no vienen a defender los derechos humanos y atacar a los violadores de derechos humanos, sino vienen a defender el ambiente y atacar cualquier empresa o cualquier entidad que supuestamente pone en riesgo el medio ambiente. E infortunadamente, no nos digamos mentiras, la industria petrolera está de primera. Ese es como dicen, la que está en la mira de todas estas organizaciones. Entonces, tenemos que trabajar juntos para ver cómo manejamos ese tipo de nuevos problemas, que son problemas, repito, que no están solamente aquí en Colombia, están en todas partes del mundo. Y ahí tenemos también que ver cómo podemos ser creativos e innovadores. Por ejemplo, yo hablaba con el presidente Correa del Ecuador sobre las consultas y las protestas. Y él me decía, mire, yo tengo una población muy difícil en ese sentido. La mayoría, 50% indígenas, muy antipetroleras. Inclusive el gobierno ha sido muy hostil a la industria petrolera en muchos sentidos. Así lo percibe mucha gente. Pero yo hice algo que ha sido muy efectivo y es algo muy práctico, que en lugar de ir, perforar y después ir a hablar con las comunidades, lo hago a la inversa. Antes de perforar, antes de hacer cualquier cosa, voy y hablo con las comunidades y les pregunto, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Ustedes qué quisieran? ¿Qué es lo que necesitan? Entonces las comunidades se ponen de acuerdo, mira, necesitamos esta carretera, necesitamos este hospital, necesitamos esta cosa. Ah, bueno, eso es posible si podemos perforar aquí y entonces eso va a producir los recursos para esto. Que eso cambia totalmente la mentalidad de la agresión de las comunidades a la complicidad de las comunidades. Eso me lo decía el presidente Correa y eso fue muy importante para poder continuar nosotros en el ejercicio de la exploración y de la sísmica allá en Ecuador. Lo menciono simplemente como uno de muchísimos ejemplos que podemos hacer para poder afrontar ese tipo de problemas. No podemos simplemente ignorarlos, los problemas existen, ahí están, y lo importante es enfrentarlos y resolverlos. Y lo podemos resolver juntos, porque estamos con el mismo objetivo. Nosotros en el gobierno nos interesa que a ustedes les vaya bien, porque si a ustedes les va bien, al gobierno y al país le va bien. Esa frase que usted utilizó, doctor Lloreda, es cierto. Y también es cierta la otra frase que utilizó, aquí la apunté, y quiero referirme entonces ahora a eso. La paz es esencial para nuestra industria petrolera y la industria petrolera es esencial para la paz. Eso es así. Y ese es el tercer punto que quisiera tocarles. Si hay un sector que, como aquí se dijo, que ha sido golpeado por esta guerra, ha sido el sector petrolero. No hay ningún otro sector que ha sido más golpeado, más afectado. Muchos de ustedes que han estado muchísimos años aquí en Colombia, les ha sucedido lo que nos ha sucedido a todos los colombianos, se acostumbraron, ¿no? Eso ya es como una constante, ¿no? Yo tengo que ir a ciertas regiones y ahí tengo que hacer ciertas cosas para convivir con esa violencia y con esa guerra. Y en cierta forma esa costumbre se volvió ya algo del diario vivir, la regla y no la excepción. Pues ese es uno de los problemas que tenemos en este momento, que no creo que sean problemas, sino son las grandes oportunidades que se nos abren. Y es que ese diario vivir, con lo cual estábamos todos tan acostumbrados. Alguien me decía una frase muy bonita hace unas semanas, una profesora de psicología en una universidad en Antioquia me decía, presidente, esta guerra que ha durado 3 generaciones
nos ha quitado la compasión. Y me vio como extrañado con esa frase y me dijo, sí, la compasión es la capacidad del ser humano de sentir el dolor ajeno, el dolor de los terceros. Y nosotros nos sentimos ya como indiferentes frente a ese dolor ajeno, nos acostumbramos a la guerra. Y yo hacía memoria de mis años de periodista, de los años 80, y me acuerdo perfectamente, como periodista. Y usted también, doctor Lloreda, que ejerció el periodismo, acuérdese allá en su periódico. Si los hechos no ocasionaban 15 o 20 muertos, no iban a la primera página. Era una cosa como de que no, eso es parte del diario vivir. Y eso es lo que esta guerra nos ha generado. Es una especie de complacencia con la violencia y con lo que hemos vivido durante 52 años. Por eso es tan importante lo que está sucediendo, tan importante. Ahora, yo lo que quisiera es que ustedes tomaran conciencia de las enormes oportunidades que hay con esta transición. Porque muchas veces la gente lo quiere subestimar. Yo tampoco quiero exagerar, pues, de que vamos a hacer un paraíso al otro día después del próximo domingo y que entonces todo se arregló. No, por supuesto que no, pero sí nos va a permitir comenzar a arreglar problemas que eran muy difíciles de arreglar antes por la presencia misma del conflicto. Y ahí es donde creo que la industria petrolera puede jugar un papel importantísimo y donde se puede beneficiar de forma también muy importante. Muchos de ustedes saben que están en las zonas donde el conflicto ha sido el más agudo. Han sido boleteados por la guerrilla prácticamente toda su vida. Eso va a cambiar, eso va a cambiar. Las FARC ya no pueden ni atacar los oleoductos, ni extorsionar a ningún empresario, a ninguna industria, a ninguna empresa, a ninguna persona. Eso va a cambiar. Que es que los van a reemplazar los del ELN y las BACRIM. No es tan sencillo esa aseveración, no es cierto. Es todo lo contrario. Nosotros aquí vamos y tenemos esa gran responsabilidad por parte del Estado de no permitir eso, precisamente, y necesitamos la ayuda de ustedes, la ayuda de todos los que se acostumbraron a ser boleteados, a ser extorsionados. Ahora es la oportunidad para acabar con esa extorsión. La extorsión es tal vez el delito más fácil de perseguir y de capturar a los responsables si hay colaboración del extorsionado. En este momento, ¿qué vamos a hacer? El grueso de nuestras Fuerzas Armadas, el grueso, tanto de los soldados como de los policías, siguen estando concentrados en las FARC. Y hasta que las FARC no entreguen sus armas, y las van a entregar y tienen que entregarlas hasta su última pistola, pues no podemos anticiparnos a liberar a esos soldados y a esos policías para redirigirlos a otras actividades. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando las FARC, que son en 6 meses, acaben de entregar sus armas, podemos liberar, por ejemplo, en las selvas del Caguán, todavía tenemos cerca de 12.000 soldados allá están. Esas selvas del Caguán era el corazón logístico de las FARC. Allá se creó una fuerza de tarea que se llama la Fuerza de Tarea Omega para golpear las FARC en su corazón. Eso sirvió y cumplió su cometido, pero ya no va a ser necesario. Entonces todos esos soldados se pueden redirigir a darle seguridad a los colombianos en otras regiones, y a perseguir a los grupos delincuenciales, a perseguir al ELN si el ELN no entra en razón y se une a este proceso, cosa que yo creo que puede suceder. El gesto que hicieron hace unos días de decretar
un cese al fuego unilateral, es un paso en la dirección correcta. Si liberan los secuestrados que tienen en sus manos, podemos entrar a la fase pública, y en la fase pública pues ya están ahí claras la agenda ya se negoció, y en ese sentido, doctor Lloreda, también tenga la seguridad de que si entramos en una negociación con el ELN, aquí no vamos nuevamente, y que eso quede totalmente claro, a hacer la revolución por decreto. Así como yo les dije a ustedes, a muchos de ustedes hace 5 años, 6 años, cuando comencé este proceso, yo tengo unas líneas rojas muy claras. Aquí no vamos a negociar nuestro modelo económico, no vamos a negociar nuestro modelo político, nuestra política comercial, nuestra política de inversión, nuestra política petrolera. Nada de eso fue negociado. Y con el ELN tampoco vamos a negociar nuestras políticas, porque esas políticas las hace el gobierno, las hace el Estado dentro de una democracia. Negociaremos unos puntos similares a los que hemos negociado con las FARC. En eso tengan la seguridad de que nosotros no vamos a negociar la revolución por decreto, como se le ha llamado. Entonces, si el ELN entra en razón, ahí podremos adelantar esa negociación, y entonces concentraremos todas las energías contra las bandas criminales que ya de por sí han sido golpeadas como nunca antes. Lo que llevamos en este año, este solo año, llevamos más de 3.500, 3.600 personas, miembros de esas organizaciones que han sido neutralizados. ¿Qué quiere decir que han sido neutralizados? Que han sido capturados, dados de baja o sometidos o se sometieron a la justicia. Y así vamos a continuar, pero tendremos muchísimos más recursos para ser mucho más efectivos. Entonces, uno de los temas que yo quería que ustedes entendieran es que nosotros hemos diseñado un sistema y un camino para evitar lo que otros países infortunadamente tuvieron en materia de seguridad, que fue que cuando se vino un proceso de paz se aumentó la inseguridad. Nosotros por eso, de esas líneas rojas, dijimos no se va a negociar las fuerzas militares, no se va a negociar la policía. Y quisieron, por supuesto, las FARC muchísimas veces decir, bueno, ¿y qué va a pasar con las fuerzas militares? ¿Y qué va a pasar con la policía? Y nosotros les decíamos, eso nunca ha sido discutido y no será discutido. El futuro de las fuerzas militares y de la policía las discutimos dentro del gobierno, dentro del Estado, y nosotros estamos diseñando un futuro, ya lo diseñamos, ya está, ese futuro para nuestro ejército, nuestra armada, nuestra infantería de marina, nuestra fuerza aérea, nuestra policía, de aquí al año 2030, donde no se va a debilitar el aparato de seguridad del Estado, nuestras Fuerzas Armadas, todo lo contrario, se van a seguir fortaleciendo y acoplándose a las nuevas realidades y acoplándose a las nuevas demandas. Entonces, en lugar de tener unos batallones, unas brigadas contra guerrilla, se activan, como lo hice hace un par de semanas, brigadas de desminado. Colombia va a tener la brigada de desminados más grande del mundo entero para cumplir con una función que es absolutamente necesaria, que es desminar la mitad de Colombia que está llena de minas. Somos el segundo país más minado del mundo entero, después de Afganistán. Y colocar una mina es muy fácil, pero removerla es bien difícil. Ahí tenemos unos retos enormes. Tenemos muy claro que nuestro ejército ha ganado un prestigio enorme internacional, entonces algunas unidades irán a hacer misiones de paz en el exterior y el resto se va a quedar en Colombia protegiendo a los colombianos y estando presente en áreas donde todavía nosotros no estamos, y ustedes lo saben muy bien. Ustedes conocen bien las zonas alejadas, porque allá es donde hacen sus operaciones. Muchas veces la presencia del Estado y de la propia fuerza pública es ínfima, es muy pequeña y a veces ni siquiera está. Muchos de los ríos de Colombia siguen siendo
autopistas de narcotraficantes o de traficantes de madera ilícita, de todo tipo de contrabando, y nuestra capacidad para controlar esa cantidad de ríos pues, es limitada, pero ahora vamos a tener mucho más recursos para poder cumplir con esa función. Entonces aquí lo que quiero decirles es que en materia de seguridad ya no vamos a tener, afortunadamente, y ustedes saben el costo de eso, batallones enteros cuidando la infraestructura petrolera. Eso no va a ser necesario. Entonces, eso se puede también traducir en más seguridad en otros frentes y darle a esas regiones una presencia mucho más proactiva del Estado. Ese acuerdo que firmamos, si ustedes se lo estudian en detalle, creo que no encontrarán una sola palabra, doctor Lloreda, una sola palabra que pueda preocuparlos a ustedes. Yo quisiera que ustedes me dijeran si encuentran algo que ustedes interpreten como algo que es un peligro para la industria petrolera, que es un peligro para las actividades de ustedes, porque me gustaría que salieran de aquí de esta reunión totalmente tranquilos en ese sentido, porque fuimos muy cuidadosos porque estábamos conscientes. La industria petrolera y todo el mundo dice, no, eso, allá van a feriar la industria petrolera, ese es el objetivo pues, de la guerrilla, y entonces el Santos va a entregar el país y lo primero que va a entregar es la industria petrolera. Pues no fue así, y no ha sido así, y no será así. Y yo quisiera darles a ustedes esa tranquilidad, y que por el contrario, ahora lo que se pueden abrir son oportunidades enormes, enormes, en este posconflicto. Porque a muchas de esas zonas podemos llegar con más presencia, y en muchas de esas zonas podemos trabajar juntos. Ayer estábamos en esa reunión que les mencionaba en Medellín con una serie de empresarios, a ver cómo es que el sector privado puede participar y debe participar en todo lo del posconflicto. El posconflicto comienza el lunes, después del referendo. Comienza a aplicarse toda la legislación y los procedimientos que se aprobaron en el Congreso de la República. Eso es también muy importante de subrayar. Cuando les decía yo que al principio que todo lo que se ha hecho es dentro del marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, es porque así ha sido. Todo lo que estamos haciendo en este momento ha sido realizado teniendo en cuenta el Congreso de la República, que es el organismo, la instancia para hacer las reformas legales y constitucionales. Y toda reforma legal y constitucional pasa por el Congreso. El Congreso estableció un procedimiento rápido para poder implementar los acuerdos con más velocidad. ¿Por qué se hizo eso? Porque al estudiar los otros procesos de paz en otras partes del mundo, uno de los problemas que siempre surgía era la demora, muchas veces años, entre el momento en que se firmaban los acuerdos y el momento en que se comenzaban a implementar. Y en ese tránsito generaba la desconfianza, y entonces muchos de los acuerdos se complicaban por eso. Por eso acortamos ese tiempo y el Congreso aprobó ese procedimiento. Y ese procedimiento será activado por el plebiscito del domingo. Apenas se apruebe el plebiscito, ese procedimiento comienza a operar. O sea que la misma semana entrante debemos comenzar a presentar proyectos de ley que tendrán un procedimiento rápido y que el Congreso no podrá modificar. Ese es otro de los grandes pasos que dimos. Los acuerdos se van a implementar a través de leyes y reformas estatutarias y constitucionales con procedimientos que el Ejecutivo presenta y el Congreso puede aprobar o no, pero no puede modificarlos. Y eso es para dar seguridad en los acuerdos, en su cumplimiento hacia el futuro. Entonces, ahí está el Congreso. La Corte Constitucional va a revisar la constitucionalidad de todos esos proyectos.
O sea que ahí está el legislativo y está el Poder Judicial. Está, por supuesto, el Ejecutivo haciendo las propuestas. Y como si fuera poco, el plebiscito le va a dar una legitimidad política a todo este procedimiento. Entonces, ¿qué más garantías democráticas y constitucionales que las que establecimos en el proceso? Por eso quienes hablan de golpe de Estado y que nos volvimos Venezuela, eso no tiene ningún sentido. Es todo lo contrario. Hemos sido muy cuidadosos de respetar nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestros procedimientos. Y inclusive mucho más allá de lo que tendríamos que ser, o mucho más allá de lo que nos obligaba la propia ley y la propia Constitución. Yo no tenía la obligación de presentar este plebiscito. Yo tenía las facultades constitucionales y legales de firmar esta paz y de hacerla obligatoria, pero desde el primer día dije, es un paso tan importante que el pueblo colombiano debe de refrendarlo, debe de dar su aprobación. Si yo me equivoco, si yo firmé un acuerdo que el pueblo rechaza, pues entonces lo rechaza, pero creo que eso es un paso que legitima todo lo que estamos haciendo. Y entonces ahí comenzará el proceso de la implementación. Y yo, ¿cómo veo ese proceso de implementación? Que el país unido aproveche esta coyuntura y que aprovechemos con ustedes, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar las condiciones en las regiones donde ustedes operan? ¿Qué se requiere? ¿Qué procedimientos? Por ejemplo, tenemos pensado en utilizar una figura parecida a la que se utilizó en el Perú, de hacer una especie de cambalache entre obras e impuestos. Entonces, las industrias petroleras que están en algunas regiones, oiga, ¿usted por qué no construye esta carretera? ¿Usted por qué no se encarga de construir este puerto en este río, o este hospital, o este colegio? Y eso se paga con los impuestos suyos hacia el futuro. Eso tiene el beneficio de que acerca al sector privado, a las industrias, a la población, y se puede cumplir con lo que yo les sugería, por ejemplo, como el procedimiento que sugería el presidente del Ecuador. En fin, ahí hay una multitud de oportunidades que podemos nosotros aprovechar para corregir los problemas cotidianos de las protestas en materia de licencias ambientales. Yo creo que, y usted me dirá, doctor Lloreda, si es cierto o no, ministro, si eso no se ha mejorado un poco, y si no se ha mejorado, lo tenemos que mejorar con el ministro de Medio Ambiente, porque esa es la instrucción. Aquí sabemos que hay unas demoras tremendas en materia de licencias ambientales, y ese es nuestro propósito de mejorar. Entonces, sentarnos y hacer una revisión de esos cuellos de botella que les signifiquen a ustedes problemas que puedan desincentivar su inversión o su presencia en Colombia. A nosotros nos interesa su presencia aquí. Creo que tenemos que trabajar juntos. Yo sigo creyendo que el futuro petrolero es un futuro bueno. Simplemente tenemos que dar las señales correctas, que estamos pasando por un periodo de vacas flacas, sin duda alguna, de dificultades, sin duda alguna, pero todos ustedes y todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida, los países también, y lo importante es aprovechar esas oportunidades, como dicen los chinos, aprovechar esas coyunturas difíciles y convertirlas en oportunidades. Esto de la paz para la industria petrolera es una gran oportunidad. Y lo que yo quiero también dejarles como mensaje es que al gobierno le interesa que ustedes aprovechen esa oportunidad de la mano del gobierno y nos sentemos a diseñar ese futuro para que ustedes sean protagonistas de ese futuro, continúen siendo, porque lo han sido, y en qué forma,
en el desarrollo de este país. Este país es un país muy rico y tenemos que conciliar nuestra riqueza de biodiversidad con nuestra riqueza en recursos naturales, con nuestra riqueza en bosques tropicales, nuestra riqueza en materia de agua, con nuestra riqueza en materia de energía y de petróleo. ¿Cómo conciliamos eso? Siempre habrá una fricción, siempre habrán quienes estén descontentos de un lado o del otro. Es como con el acuerdo de paz, siempre habrá gente que esté descontenta, unos que quieren más justicia, otros que quieren más paz. Ese fue tal vez de las decisiones más difíciles, donde trazaba uno la línea entre justicia y paz. No importa dónde la trace uno, habrán algunos que van a decir, no, queremos más justicia. Otros dicen, uy, ya lo hemos leído, no, ese acuerdo lo que hizo la guerrilla fue entregarse. ¿Cómo así que un banco, un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas, han debido decir de 20 millones de hectáreas? Siempre habrán descontentos de lado y lado, eso es parte de la condición humana. Entonces, en este tema de la industria petrolera, como sucede en todas partes del mundo, hablaba yo con el primer ministro de Canadá sobre los temas allá en Canadá en materia de la fricción permanente, porque allá también hay ambientalistas fundamentalistas, como hay aquí, ¿no? Esa fricción permanente y cómo hay que simplemente buscarle soluciones a través de un diálogo responsable, maduro, un diálogo que maduro en el sentido de que, o sea, responsable y serio. De manera que eso es lo que yo quisiera que pudiéramos aprovechar esto, doctor Lloreda, sentarnos y trazar ese futuro, trazarlo, buscar esos cuellos de botella, identificarlos. Lo que les he dicho muchas veces y que creo que más o menos se ha venido haciendo, reuniones muy frecuentes, ir resolviendo los problemas. Muchas veces los problemas son de coyuntura, son problemas específicos, otros problemas son más generales, pero todo eso tengan la seguridad de que hay el total convencimiento por parte del gobierno de que y la total voluntad de que hay que resolverlos. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes entendieran y aprovecharan. El próximo domingo vamos a tomar una decisión muy importante, muy fundamental. Y yo les diría, no tengo la más mínima duda que el sector que más debe recibir con alegría este acuerdo de paz es el sector petrolero, porque es que ustedes son los que más han sufrido esta guerra. Lo han dicho aquí 1000 veces y lo han sufrido personalmente en los ataques de todo tipo, las extorsiones. Y permítame terminar con algo para la tranquilidad de muchos de ustedes, porque es una pregunta que nos hacen muchos empresarios, que si esa justicia transicional que se creó, ¿cómo van los empresarios? ¿Qué va a pasar con esa justicia? ¿Va a ser una cacería de brujas? Ahí nos van a poner a todos en el banquillo. La respuesta es no, 1000 veces no. La justicia transicional se inventó para terminar los conflictos, no para prolongarlos eternamente, para terminar los conflictos armados. Y lo que una justicia transicional busca es que haya el máximo de justicia que permita la paz. Y esas fueron las instrucciones que yo le di a los negociadores. Vayan y encuentren el máximo de justicia que permita la paz. Inclusive, para ese tema en particular, yo escogí 2 juristas que eran tal vez de los más prestigiosos juristas que hemos tenido, ambos expresidentes de la Corte Constitucional, el doctor Manuel José Cepeda y el doctor Henao, y escogí un tercero, un extranjero, un profesor de la Universidad de Notre Dame, una eminencia, tipo muy respetado por
todas las instancias internacionales y las organizaciones de derechos humanos. Es una persona realmente respetuosa y conocedor como pocos del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Y le dije, Douglas Castle se llama, y su papel es como de portero. No se deje meter ningún gol que vulnere la legitimidad de estos acuerdos frente a la comunidad internacional. Que todo lo que se haga en materia de justicia transicional cumpla con los estándares mínimos de la comunidad internacional, específicamente de la Corte Penal Internacional y de la Comisión y la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y eso fue lo que hizo. Y cumplió muy bien con su deber porque no se dejó meter un solo gol. Tan es así que hace unas semanas la propia fiscal de la Corte Penal Internacional dijo, mire, lo que se negoció en Colombia cumple con los estándares internacionales. Allá no va a haber impunidad, como aquí se ha dicho, no va a haber impunidad. Lo que pasa es que se aplica una justicia a la cual no estamos nosotros acostumbrados, porque nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de justicia, pero aquí se está haciendo justicia con los máximos responsables, porque es imposible juzgar y condenar a todos. Entonces, la justicia transicional lo que hace es eso, los máximos responsables. Y yo dije desde el principio, los máximos responsables de la guerrilla, pero si va a haber beneficios, también tiene que haber beneficios para los agentes del Estado. Nuestros policías, nuestros soldados no pueden repetir esa situación bastante embarazosa, en donde la guerrilla llega a atacar las instituciones del Estado, los soldados la defienden y el soldado acaba en la cárcel y el guerrillero acaba elegido. Yo dije que eso no se podría volver a repetir y que si hay algún beneficio para uno, habrá beneficio para el otro, y así se ha cumplido. Y la justicia transicional se aplicará también a los agentes del Estado, pero en forma diferencial. Por ejemplo, se parte de la base, en un caso de que todo lo que ha hecho la guerrilla es ilegal, todo. En cambio, todo lo que ha hecho la fuerza pública se presume legal. O sea, se parten de dos polos completamente opuestos, pero confluyen en que ambos tendrán beneficios a través de la justicia transicional. Y el caso de los llamados terceros, que pueden ser empresarios de la industria del petróleo, empresarios de agricultores, o pueden ser periodistas, o pueden ser médicos. Esos terceros también pueden acogerse a la justicia transicional. Y aquí no va a haber ninguna cacería de brujas, es todo lo contrario. Aquí es una gran oportunidad. Y les voy a explicar por qué. Hay muchísimas referencias en todas esas miles de declaraciones que tiene la Fiscalía a empresas y a personas que han dado los paramilitares, los guerrilleros en todas las declaraciones de estos últimos años. Eso está en manos de la Fiscalía, en manos de la justicia ordinaria. Y cualquier día, cualquier juez desempapela esos papeles o en la Fiscalía y entonces le dicen, señor fulano de tal, usted aparece aquí en esta declaración y en este documento como habiendo pagado una plata a este grupo ilegal. Eso es un delito. ¿Usted qué tiene que decir? Es que me extorsionaron. Eso no es excusa, señor fulano de tal. Eso es un delito y entonces lo voy a juzgar y lo voy a condenar. Eso es la justicia ordinaria. Eso es si no hubiese proceso de paz. Con la justicia transicional, esas personas que fueron extorsionadas son víctimas, no victimarios. No van a ser sujetos de juicios y el que haya cometido un delito y que sienta que está vulnerado por la justicia ordinaria, puede ir a la justicia transicional y confesar, sí señores, yo le pagué a la guerrilla o yo le pagué tanta plata.
porque me extorsionaron o inclusive, no, porque es que a mí me decían que yo pagara una plata porque había un poco de gente que me iba a proteger y aquí como el gobierno y la fuerza pública no se aparecía sino los fines de semana, pues yo necesitaba que el resto de los días me protegieran y yo pagué esta plata. Con esa verdad, esa persona queda totalmente borrada de la justicia ordinaria y perdonada o amnistiada o normalizada en la justicia transicional sin ir a ninguna cárcel y sin ninguna condena. Solamente los máximos responsables que en forma, óigase bien, en forma habitual y determinante cometieron crímenes de lesa humanidad. Esos son los que van a ser sujeto de investigación, juicio y sanción, pero que también pueden ser cobijados o serán cobijados por la reducción de las penas en la justicia transicional. Yo, francamente, conozco muy pocos terceros que hayan sido habituales y determinantes en la comisión de delitos de lesa humanidad. Que yo me abracé con Castaño, con Tiro Fijo, arrasemos a esta población, entonces acabemos con esta comunidad indígena. Yo no conozco a ningún tercero que cumpla con esos estándares. ¿Y qué les quiero decir con eso? Que tengan absoluta tranquilidad y por el contrario, esta es una gran oportunidad para que si alguno ha tenido algún problema con la justicia en el pasado, porque fue víctima de la extorsión, porque colaboró en alguna forma con grupos armados ilegales, es la oportunidad para quedar absolutamente limpio con la justicia, en la justicia ordinaria y por supuesto en la justicia transicional. Yo creo que era importante hacer esta aclaración porque sé que algunos de ustedes estaban preocupados con este tema. De manera que, para finalizar, doctor Lloreda y señores de la industria petrolera, este gobierno quiere que a ustedes les vaya bien, a este gobierno y al país le interesa que a ustedes les vaya bien. Trabajemos de la mano y aprovechemos esta enorme oportunidad que tenemos, que es un país nuevo. Vamos a cerrar el capítulo de esta guerra, a cerrarlo, y construyamos un país nuevo entre todos. Y ustedes tienen que ser protagonistas en esa construcción de ese nuevo país. Nos interesa a todos, a ustedes, al gobierno, a todos los colombianos. Los invito a que hagamos eso y los invito a que el próximo domingo vayan y voten con eso en la conciencia. Ese voto salva vidas, ese voto cambia el país para bien, ese voto desaparece a las FARC, ese voto significa que las regiones donde yo he operado, muchas de ellas dominadas por esta guerra y por este conflicto, pues se va a normalizar. Ese es el paso que estamos dando y les deseo que voten en conciencia y voten bien. Muchas gracias.